8 de cada 10 casos de violencia explícita en el trabajo empiezan con algo que mucha gente sigue llamando micromachismos. Y este es el dato, 8 de cada 10, donde pues justamente los casos no empiezan con gritos, ni acoso, ni amenazas, inicia con lo cotidiano, con lo normalizado, con lo que pasa todos los días frente a todas las personas y nadie nombra, y hoy queremos hablar de ello. Así que hola a todas, todos, todes, bienvenidos a este episodio especial de Con Interés, que estamos grabando en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Soy Fer, está conmigo Diego, y hoy queremos abrir un espacio necesario para hablar del trabajo, de lo cotidiano, lo que nos referimos con lo invisible y cómo esto, no atenderlo, no hablarlo, sostiene que sigamos teniendo espacios laborales con violencia. Y pues si hablamos justamente de burnout, de lo laboral, de prevención, de bienestar, hay que hablar de género. Y pues si hablamos de violencias de género, necesitamos mirar estas acciones, estas conductas diarias que las sostienen. Entonces, pues Diego, si nos quieres compartir qué son estos micromachismos que tanto conocemos. Pues creo que hay que empezar diciendo que los micromachismos no existen. Son falsos. ¿Por qué? No porque la gente no diga cosas, no haya violencias, no porque los hombres y mujeres en general no tengan estos comportamientos, sino porque el ponerle el sufijo micro a una palabra tan grande nos hace pensar que no son importantes, que pueden seguir pasando, que no necesitamos atenderlos o prestarles atención. Por eso, durante todo este podcast nos vamos a referir a estos llamados micromachismos como machismos cotidianos. ¿Estás de acuerdo, Fer? Súper de acuerdo, Diego. ¿Por qué que queremos cambiar de micromachismos a machismos cotidianos? Porque justamente son eso, son acciones, son pensamientos, son palabras que cotidianamente estamos reproduciendo, no solamente en los espacios de trabajo, sino en todos lados. En la familia, en las escuelas, en la calle, en cualquier lugar, en redes sociales también se reproducen muchísimo. Entonces, si le seguimos diciendo micro, le estamos quitando su importancia. Le estamos quitando el que están haciendo un daño. El que sumando uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, al final va a hacer que explote y que crezca de una manera que ya no podamos controlar, como lo estamos viendo ahorita. Todos esos machismos cotidianos han crecido tanto y se han acumulado y juntado de una manera en la que ya nos es muy difícil pararlos, que ya no existan en nuestros espacios. Incluso para las personas que nos dedicamos a hablar sobre este tipo de temas, a veces vamos caminando, vamos haciendo nuestro diálogo y de repente nos damos cuenta o alguien más nos hace darnos cuenta de que estamos cometiendo nuevamente algún tipo de machismo cotidiano en nuestro discurso. Porque todo el mundo crecemos con ellos. Están en nuestra sociedad. Así nos enseñaron. Y quitárnoslo es muy difícil. Sí, creo que es una tarea, la verdad, pues creo que podría catalogarla casi como imposible, dadas las condiciones, pero que necesitamos y que vamos a hablar un poquito más adelante sobre esa situación, pero además que es bastante interesante, siento como el debate también de cómo deberíamos de nombrar estas conductas, estas acciones, estos comentarios, porque como dices, al final el micromachismo reduce como el impacto, Ujú. ¿no? Que tienen estos machismos cotidianos, y que justamente entonces ampliarlo a decir que es una práctica cotidiana también nos habla de la cuestión sistemática que hay del machismo, ¿no? O sea, que no es algo que ocurre, por ejemplo,
esporádicamente con acoso, con hostigamiento, con la violencia ya física o psicológica, que pueden ser, digamos, algunos casos, Sí. ¿no? O sea, que justamente, bueno, la gran discusión también entre, creo que bastantes mujeres que estamos diciendo, por ejemplo, todas las mujeres conocemos a más mujeres que han pasado situaciones de violencia de género, pero los hombres No conocen a no ningún conocen a hombre ninguno que que lo lo haya haya hecho. ejercido, Ajá. claro. Entonces, hablar de los machismos cotidianos, es decir, no es tampoco solamente las acciones o las conductas que estamos haciendo las personas o hasta omitiendo, sino que también el sistema tiene, pues, cuestiones que están pasando en el día a día que también se catalogan dentro de estos machismos cotidianos. Y que justamente, como bien dices, y que hacia eso vamos, de cómo estos machismos cotidianos están sosteniendo las violencias y los entornos con demasiada violencia, específicamente hablando sobre cuestiones machistas, ¿no? Ajá. Exactamente. Y que justo hay una premiación, ya no solo omisión en, ay, eso pasa y estás exagerando, es cosa tuya, es que Ujú. así es, ¿no? Sino que también hay una premiación al haber esta omisión y al decir como, ay, sí, es que justamente eres una exagerada de que te digan que si te quedaste más tiempo con tus hijos o Ajá, que... exactamente. Que son cosas como muy sutiles, muy pequeñas. Ahorita esta palabra de exagerada, y es algo que yo siempre trato de decir en todos los talleres, en todos los cursos a los que llegamos a dar, en escuelas principalmente cuando me gusta decirlo. Esta palabra que se usa mucho de que estás exagerando para Sí. invisibilizar, para minimizar los sentimientos, no solamente de mujeres, sino también de personas LGBT y de otros hombres que ya están también dentro de este camino. Pero algo que debemos tener muy en cuenta es que usualmente cuando esa sensación de exageración nos la empezamos a preguntar, nos la empezamos a hacer en nuestra propia cabeza y llega esa duda de ¿estoy exagerando? Lo más probable es que si me lo pregunto, no estoy exagerando. Algo está pasando y tenemos que atenderlo en ese momento. El episodio pasado hablamos de redes de apoyo, de bastantes cosas sobre cómo tenemos que atender estas situaciones. Entonces, en cuestiones de género, también es muy importante, porque como ya lo dijiste ahorita, Fer, mm, esa pregunta yo me la hago cuando ya hay un sistema abajo, cuando ya hay una base de personas dentro de mi trabajo que han estado aportando y aportando y aportando. Sí, justamente creo que ya cuando te haces la pregunta es también decir si lo niego, si niego este sentir de incomodidad, de malestar, también estoy cayendo en estos machismos cotidianos, o sea, Ujú. y es justamente como la presión que hace el sistema y que hace pues esta convivencia ya que tiene tan normalizadas las violencias, ¿no? Y que a estas les llamamos generalmente como sutiles o normalizadas, que la verdad sí no me gusta como cuando las nombramos como invisibles, Invisibles. porque realmente estamos negando también ese malestar que se está presentando en las personas a quien se les ejerce, Ajá, ¿no? justo, porque para quién es invisible, para las personas que a lo mejor están alrededor o que no lo han notado, invisible nos referimos a que no hay un moretón, a que no hubo un grito que escuchara todo el mundo, Sí. porque el daño que genera en otra persona no es invisible, existe en todo momento. Y justo va de la mano con este micro que hace que pensemos que entonces, bueno, pues si son micromachismos, entonces también son microdaños, Claro, cuando no, sí, es una cortadita como de hoja, de ¿no? hoja, ajá. Sí, no, más Pero, bien yo creo que ujú, estas acciones de estos machismos cotidianos son como las grietas, ¿no? En un edificio justamente donde, ay, pues
podremos como quizás ignorarlas, están ahí, pero a lo mejor no están tan graves y demás, pero cuando ya las dejamos demasiado tiempo, pues lo que va a pasar es que el edificio va a colapsar. Exactamente. O como diría por ahí una canción, ¿no? Ahorita lo que dijiste, lo de los cortes de papel, sí puedes Ajá. morir por 1000 cortes de papel. Ay, claro. ¿Cuál es? Una de Taylor Swift. Este. Muy, muy apropiado, sí. Sí, pues justamente al final estas acciones y que las estemos justamente premiando, ya no solo omitiendo como mencionamos, es que esto se vuelve como un combustible y al final permite que aparezcan ya las violencias que sí las tenemos catalogadas como tal, que las conocemos entonces como las violencias explícitas o estas que ya más bien corresponden a delitos, ¿no? O Ajá, sea, por justo. ejemplo, tal cual el acoso, el hostigamiento, pues también hasta pues ya los gritos que ya están más clasificados, pero que justamente al final los machismos cotidianos también están justificando las violencias explícitas, que es algo que pasa bastante, ¿no? O sea, Ujú. al final algo que estamos viendo también es que terminamos em, culpando o responsabilizando totalmente a la persona a quien se le ejercen las violencias. Y con esto, es decir, entramos en un ciclo vicioso donde si no estamos atendiendo, si no estamos nombrando estos machismos cotidianos, estamos permitiendo las violencias y a la vez también las estamos premiando, las estamos justificando, lo que hace que sigamos aportando a esta como espiral, ¿no? Y no salimos en realidad al final nunca porque decimos, ay, pues justamente no es para tanto, es que cómo voy a atender que hagan bromas entre colegas, que solo mencionaron algo, pero es que si no se quieren sentar con mujeres o no la incluyen en las juntas porque no da el tiempo extra suficiente, etcétera, etcétera. Como que justamente al final lo que vamos a hacer es terminar justificando toda esa violencia hasta que colapse totalmente y vamos a terminar, por ejemplo, en burnouts constantes, en que no va a haber tampoco una como unión o una convivencia, pues ya ni siquiera podemos hablar de una convivencia sana, ¿no? Quizás ni siquiera podríamos estar hablando de convivencia si es que dejamos que escalen y que justamente el no nombrar estos machismos cotidianos o el no darles como también un foco, eh, como le damos el foco ya ahora en varios espacios laborales al acoso, al hostigamiento y que tenemos capacitaciones dedicadas específicamente a eso, si no tenemos también, yo creo, programas para atender justamente los machismos cotidianos, Ujú. vamos a seguir justificando lo otro y no, creo que no va a haber, por ejemplo, una acción integral donde podamos generar un cambio. Sí, porque estás atendiendo las consecuencias de, Claro, no estás atendiendo de verdad lo que previene llegar a esas consecuencias. El hostigamiento, el acoso, la violencia de género en una generalización más explícita, pues no nace de la noche a la mañana, tiene todas estas situaciones por detrás y pues son situaciones en las que en realidad no nos damos cuenta. Algo que yo he visto mucho y que es uno de los machismos cotidianos que más se repiten, incluso en espacios en los que se dedican a trabajar género, es, por ejemplo, en reuniones que se llegan a hacer de, de cumpleaños de alguien o algún festejo de la oficina, y sí, todo muy bonito, shalala, shalala, feliz cumpleaños. Llega el momento de servir la comida y siempre son las mujeres las mm, que sirven. Justamente, anteriormente estuvimos ambas en un espacio que se dedicaba a la atención de violencia de género y en un espacio que tuve platicando con puros hombres, les comenté esta parte. Bueno, y entonces si ustedes, ¿cuándo son estos festejos? ¿Cuántas veces han servido? ¿Y cuántas veces se han dado cuenta de que son las mujeres las que lo están haciendo?
Y pues todos se quedaron como en blanco, porque pues supone que son hombres trabajando para, El cambio. para el cambio. Y darnos cuenta, que es lo que decimos, ¿no? Hay momentos en los que incluso quienes estamos en esto, pues apenas seguimos descubriendo cosas que no sabíamos que teníamos. Y que al final no está mal per se, pero pues sí podemos irlo cambiando. ¿Por qué no está mal? Porque pues al final todo el mundo crecimos en esto. Sí, es difícil desarraigarse de enseñanzas y de estos sistemas de opresión con los que crecemos. O sea, nacemos en ellos, nos educamos en ellos, convivimos en ellos. Entonces, creo que justamente lo importante es tener la apertura de, si me lo señalan, no es algo contra mi persona, sino contra esta acción que estoy ¿Qué estoy haciendo u haciendo? omitiendo y que la apertura para justamente realizar ese cambio, ¿no? Ajá, justo. Y yo creo que algo muy importante que traer también aquí es que usualmente cuando se habla de machismos cotidianos o de micromachismos o de trabajo, eh, pues sí, en general cosas de masculinidad hegemónica, Ujú. pues justamente es como que se hace esta asociación inmediata, que pues claro que es lógica, ¿no? Que son los hombres los que lo hacen. Ah, ya, claro. Que son los hombres los que hacen todo esto. Y yo sé que, por ejemplo, si sale algún clip de este podcast por ahí en redes sociales, automáticamente muchos hombres se van a sentir aludidos a lo que estamos diciendo. Pero algo muy importante que decir aquí, y que Fer y yo hablamos mucho, es que todo lo que tiene que ver con la masculinidad hegemónica no solamente lo reproducen los hombres. Al final los espacios laborales fueron lugares diseñados para hombres, sí, eso es una realidad. Y por lo tanto, cuando las mujeres empezaron a entrar al campo laboral, pues también tuvieron que empezar a adoptar estas actitudes, estos pensamientos más masculinos, entre comillas, para ser aceptadas de alguna manera. Sí, creo que una cuestión como de instinto de supervivencia, ¿no? De, pues, si no me aceptan, me adapto A al lo que ya están ambiente que haciendo. hay y que creo que ha pasado en distintos ámbitos, pero sobre todo en el laboral es algo que creo que no es nombrado. Ajá. Que también las mujeres empezamos a adoptar justo cuestiones de una rivalidad hasta extrema, podría pensar, pero que al final justamente pues terminamos también siendo las más afectadas junto con los demás grupos como, o sea, que no pertenecen a esa hegemonía, ¿no? O sea, Ujú, como sí. comunidad LGBT, personas con discapacidad y aparte sumándoles, si por ejemplo eres una mujer de comunidad LGBT con discapacidad, con quizás alguna neurodivergencia, etcétera, etcétera, pues se va sumando a... Y que es peligroso justamente el ponerlo como que solo fuera una acción que se necesita cambiar en la comunidad masculina. Ajá, exacto. Sí, porque pues todo el mundo tenemos que darnos cuenta, todo el mundo tenemos que empezarlo a cambiar. Por eso es importante abrir estos espacios, ¿no? O sea, Fer como mujer, yo como parte de la comunidad LGBT, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos reproduciendo en nuestro hacer? Que al final viene de un machismo cotidiano. Algo que pasa mucho también dentro de los espacios laborales, entre mujeres, como ya lo dijiste ahorita, pues es una competencia. Una competencia que a veces incluso llega a ser nada más por la apariencia, ¿no? Por la Ujú. apariencia física, que ojo, esto no es un reforzar el que el peor amigo la peor enemiga de una mujer es otra Ah, mujer. No es reforzar eso, sino es darnos cuenta de que sucede a través de que sí, también las mujeres crecieron en un espacio donde les dijeron, tu competencia es ella para conseguir un hombre. Y esa competencia para conseguir un hombre se trasladó en algún momento a tu competencia es ella para resaltar en un trabajo. Incluso aunque no esté en tu área, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay mucha más competencia entre mujeres en espacios laborales que entre hombres. Y son los hombres los que premian también esa competencia que existe. sí, las comparaciones, ¿no? Y justamente las comparaciones van mucho enfocadas a lo físico y luego a el
los modos de vida de cada una de las mujeres, de si son mamás, si no son mamás, si son cuidadoras, si no son cuidadoras, si son amigables o no Ajá. amigables. Sí, justamente algo que pasa mucho también, ustedes se dan cuenta, es cuando una mujer es mamá, incluso puede existir un antes y después de cómo te tratan en el trabajo a partir de eso. Incluso se puede ser el parteaguas en el cual ya tú empiezas, incluso a ser vista como esta la mamá de la oficina, como esta cuidadora de todo el mundo, de las personas jóvenes que están ahí, o ya empieza a ser esta persona que sirve dentro de los festejos que puede llegar a haber. O otra cosa que también pasa, comités de organización de eventos Ujú. son principalmente figurados por mujeres, integrados por mujeres. Claro, todo lo que tenga que ver con la convivencia, con lo humano, pues va a ser primordialmente espacios de mujeres, porque cómo los hombres podrían entrar en eso, ¿no? Exactamente. Incluso era, el área de recursos humanos en sí muchas veces está a la Conformado. cabeza una mujer. ¿Por qué? Porque ya es esta comunicación humana, esta comunicación con las demás personas, que pues una mujer sí sabe hacer, ¿no? Ujú. Porque es más tierna, más amable. Sí tiene esas cualidades de la personalidad que van a hacer que puedan dirigir mejor esas áreas. Bueno, Fer, entonces ahora te quiero hacer una pregunta. Ya lo dijimos ahorita, todo el mundo tenemos que hablar de esto. Pero ¿por qué nos incomoda tanto hacerlo? ¿Por qué cuando traemos machismos cotidianos a la conversación dentro de espacios laborales es incómodo hacerlo para hombres, para mujeres o para personas disidentes? Ay, yo creo que algo que justamente pasa cuando hablamos de violencias en general, y sobre todo la cuestión como de machismo y ahora pues con el feminismo de los movimientos del Me Too, etcétera, es que tememos que nos señalen como personas misóginas o machistas. Y que, por ejemplo, me parece que pasó en La Casa de los Famosos. eh, Ay, y yo acordándome de la cultura pop. Cuando, ay, ¿quién fue? Juana, me parece, llamó, más bien señaló los comentarios de Alexis. ujú, Es que no soy muy buena con los nombres. ok. Pero sí con las Este, situaciones. sí. Señaló los comentarios que le había hecho a Dalila Polanco y las otras excompañeras de la casa, pues mujeres, que eran comentarios misóginos y machistas. Ujú, Y se lo dijo en esto de los posicionamientos a Aarón, y por ejemplo, Aarón contestó, Alexis no es misógino. Y pues le contestaron de, yo nunca mencioné que lo fuera. que él lo fuera. Y creo que fue algo muy atinado y que, por ejemplo, trabajamos demasiado en las capacitaciones al poner el enfoque restaurativo para atender estas situaciones de violencia y discriminación, es señalar la conducta, es señalar la acción, el comentario, nunca a la persona, Ujú, ¿no? Porque justamente sí es difícil abordar estos comentarios, es incómodo, o sea, al sí. final cometer un error y que te lo señalen es incómodo, duele, te pone como en el foco de las personas, da vergüenza, entonces como generalmente no estamos acostumbrados a tratar pues estas emociones tampoco que nos hacen sentir pues de una manera desagradable, tendemos a también quizás atacar a la otra persona o revertir la situación o negarlo totalmente. Entonces, como que generalmente entendemos que se señale este comportamiento como un ataque directo a nuestra persona, y eso creo que es, pues creo que va a sonar demasiado repetitivo otra vez, pero es incómodo y a las personas no nos gusta sentir
incomodidad, no nos gusta sentir vergüenza, no nos gusta que nos señalen nuestros errores y entonces lo más fácil va a ser negarlo todo o revertir pues justo esa situación en decir, ay, pues es que tú también, ¿no? O es que, ay, ella dijo algo peor, etcétera, etcétera. Entonces, eso, creo que esa es la cuestión, que también no tenemos una educación o no tenemos las herramientas de gestión emocional para entonces aceptar pues que es válido sentir esta incomodidad, sentir esta vergüenza, porque hicimos sentir mal a una persona porque cometimos un error y nos los están señalando y que deberíamos entonces aprovechar la situación para generar un cambio pues positivo o benéfico para todas las personas, sobre todo para la propia, pero pues justo al no tenerlas, pues escala, ¿no? Toda la situación porque no tenemos Herramienta de herramientas. reconocimiento de daño. Y fíjate que sí, siento que es algo que pasa principalmente con los hombres. Yo no he logrado descifrar a veces cuáles son esas diferencias de crianza entre hombres y mujeres, que para una mujer es mucho más fácil empatizar con las personas. Es una realidad. Para la mayoría de las mujeres es mucho más fácil empatizar, es mucho más fácil reconocer emociones. Hay Sí. cosas que yo me sigo preguntando de que en qué momento se hace esa diferenciación, pero para los hombres es mucho más difícil hacerlo. Algunas de las cuestiones que yo he empezado a ver, que creo que pueden explicar este tipo de situaciones, es justo, ¿no? Tú llegas a un espacio y le dices a un hombre, a un grupo de hombres, de que estas situaciones que tenemos aquí son lo que vamos a conocer como machismos cotidianos, son lo que vamos a conocer como violencia de género, shalala, shalala, shalala. Y muchas veces empieza a haber un debate de, no, justamente llegamos Mm. al, están exagerando, o el, eso no es cierto, eso ya no pasa aquí. Usualmente, si tú le preguntas a cualquier hombre, eso nunca pasa en sus espacios de trabajo, pero pues, la realidad es otra, ¿no? Porque es difícil para un hombre reconocer que dañó a otra persona, que sus acciones hicieron daño. Son tres factores esenciales. Uno es una socialización emocional limitada. ¿Qué es esto? Que pues a los hombres desde niños se nos dice el tú no debes de llorar o no eres niña, si lloras no eres hombre. Que ojo, muchas veces, a veces lo que se cree es que nos dicen esas frases como tal. Y hay hombres a las que nunca nos las dijeron, esas frases. Pero de alguna u otra manera, también lo aprendimos. Mm. Justamente hace poco vi un clip en el que a alguien le preguntaban de que, alguien le decía, ¿no? De que no, pues es que a ti seguramente de niño te dijeron esto. Y él dijo, no, no es cierto, nunca me lo dijeron. Pero esa persona sí es alguien que reproduce este tipo de conductas. Y que incluso cuestiona mucho sobre los movimientos LGBT, el movimiento feminista y qué significa esto, ¿no? Entonces creo que es algo, un imaginario que tiene toda la población, en el que literal se pararon casi casi enfrente de nosotros hombres y nos dijeron esas frases. Pero en realidad no. ¿Cómo las aprendimos? Pues a través principalmente, me parece que de películas, de series, Mm. de caricaturas, Cómics, de todo. cómics, de ver a otros hombres mayores en situaciones como funerales, que es muy raro que hombres ya de generaciones más grandes lloren en funerales. Ahorita llega a pasar un poco más, pero claro que cuando estábamos chicos era muchísimo más raro. Como la roca de la familia va a llorar cuando necesita sostener a todas las demás personas que también están pasando por un duelo. Otro factor que también pasa mucho es una pérdida de la autoimagen moral. ¿A qué me refiero con esto? A que se nos dice que somos buenos hombres, a que se nos dice Mm. que somos buenos padres, buenos hermanos, que somos hombres de bien. Creo que ese es el más común. Somos hombres de bien. Si yo acepto que le causé daño a otra persona, yo ya no soy un hombre de bien. Yo ya no soy un buen padre.
Entonces, yo dentro de mi cabeza, el perder esa autoimagen de que ya no soy lo que por tanto tiempo me dije a mí mismo, es algo que también me impide reconocer ese daño que le hice a alguien más. Es decir, entonces como un héroe. Por ejemplo, Exactamente. en los cómics de cuando un héroe se muestra como una percepción diferente, donde cometió un error, donde omitió verdades. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de la nueva película de Superman. No lo he visto, pero comenta. Bueno. Ay, es que cómo la comento sin hacerte spoilers. No importa. Pero bueno, el punto es de que cambia como justo la percepción donde supuestamente Superman como que omite parte de su historia de por qué llega a la Tierra y pese que desde que llegó y desde que se mostró justo como Superman, eh, ha hecho, digamos, justamente el bien, ha salvado, pues, no solo a personas, sino que muestran que salva hasta a una ardilla. Oh. Eh, Qué buen hombre. justamente, o sea, como que todo se rompe. Ujú. Ya por un error, por una omisión, se vuelve, pues ya un villano, ¿no? Se vuelve un alien que quiere dominar justamente a la La tierra. Tierra, a los humanos, Suena interesante. pero no, no le dan nunca la oportunidad de decir su verdad, de que él no había escuchado un mensaje completo y que él siempre se había regido justamente bajo su ética de servir a la humanidad, ¿no? Pero me recuerda justamente de por qué ahorita como que los personajes eh, antagónicos se están volviendo Ujú, como, o los antihéroes se están volviendo como más famosos porque más bien surgen a partir de los errores ujú. y creo que es algo con lo que nos queremos pues sentir como más cercanos porque es yo creo que más humano, pero que de todos modos sigue entonces rigiendo esta idea del héroe, ¿no? Ajá, Entonces exactamente. de ser alguien de bien y De de tener que, mi ideal en mi claro, cabeza de quién soy yo. Y que pasa mucho con esta frase, es así, de yo cómo voy a ser machista, yo cómo voy a ser mm, misógino, si yo no le pego a las mujeres, si yo no las insulto. ujú, Sí, no las insultas, pero haces esta otra cosa, como haces machismos cotidianos. Entonces, ahí es cuando llega a ser esta implosión mental, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, es como toda una línea. Solemos hacer esta parte de ponerle la etiqueta a la identidad de la persona. Entonces, los hombres tenemos una autoimagen moral que no queremos romper. ujú. No le pego a las mujeres, eso significa que yo no soy machista. Ah, pero me está señalando que yo hice un comentario machista, pero yo en mi cabeza tengo que no soy machista, entonces, pues no cuadra, ¿no? Yo no me puedo bajar, mi propia... No me puedo decepcionar de mi propia identidad, porque yo no le pego a las mujeres, porque yo no le grito a las mujeres. Ujú. Entonces no acepto que mi acción, que mi comentario, sí tiene un impacto y sí hizo un daño, a pesar de que no sea lo que nos han enseñado que son ya estas violencias explícitas, ¿no? Estas que están hasta arriba del violentómetro, de los icebergs de la violencia. Entonces, parte y un tercer punto de por qué los hombres no reconocen, muchas veces no reconocen el daño, es un miedo a la pérdida de control, a la pérdida de un privilegio imaginario que tenemos. Y que creo que esa es la discusión más sonada, ¿no? Ajá, sí, justamente. Aceptar que uno ha causado daño es aceptar que tienes el poder de causar daño. Aceptar que tienes el poder de causar daño es aceptar que tienes un poder implícito. O sea, un privilegio que se te dio por ser hombre. Y justo esto, pues va dentro de la línea de género. Aceptar que yo causé daño por un comentario relacionado al género significa que yo tengo poder de género.
Ay, siento que entramos a una parte muy compleja porque eso me hace cuestionar entonces si hay una pérdida de privilegio cuando hablamos de espacios pues sin violencia o espacios igualitarios, que es como la apuesta de toda esta prevención de violencia, porque entonces sería de al reconocer que tienen ese poder de género y es de dar también a las mujeres, digo, en un futuro, no ahorita, ¿no? Porque Ujú. el cambio no es inmediato, pero en un futuro entonces sí significaría esa pérdida de poder, Sí, ¿no? o sea, eso es una pérdida de privilegio, pero no en cuanto a una pérdida de privilegio negativa, sino en cuanto es un privilegio que yo me estoy eh, adjudicando, Ujú. que todo un grupo de personas atrás de mí me están validando. Ay, existe esta autora, ay, se me fue su nombre, no es Rita Segato, es... Ay, se me olvidó el No me nombre. digas que es Marta, por favor. No, 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 tampoco. Celia Morós, según yo. Ah, ok, ok. Es quien dice que justamente el poder patriarcal y todo, y el poder que tienen los hombres, está, tiene la base Ajá. en la validación de todos los hombres que tienen atrás. Que sin el grupo que Mm, tengas atrás de hombres que están validando eso, pues tú en realidad no vas a tener ese poder de género. Y entonces justamente, pues es un miedo a una pérdida de privilegio doble, a ujú. una pérdida de control, tanto en yo perder mi poder en la narrativa que tengo, a yo perder mi poder en la relación que estoy ejerciendo. ¿Por qué en la narrativa? Porque pues ahora justo yo ya no tengo el control de poder decir que soy un buen hombre. Ujú. Ahora la otra persona, el otro grupo, es quien tiene el poder de decir, tú eres machista, tú eres Mm, misógino. Entonces, si tú circulas todas esas cosas, con junto a la normalización de la violencia, que es la que hace que existan los machismos cotidianos, y un pacto patriarcal, que es el grupo que tenemos atrás, todo eso hace que para un hombre sea muy difícil el aceptar si estoy generando un daño a partir de comentarios cotidianos que estoy haciendo. Ay, creo que entramos en una parte muy jugosa de toda esta conversación. También porque me hace pensar como en la experiencia de las mujeres o la experiencia femenina. Justo también tenemos la socialización emocional. Es que pienso como también en las complejidades y en las contradicciones que hay, por ejemplo, justo en la experiencia de las mujeres, que en realidad llorar o las emociones también intensas realmente no están permitidas. O sea, sí vemos llorar a más mujeres, pero en realidad No tampoco es significa que la sociedad algo... diga, ah, va, perfecto, llora aquí Sí, en el trabajo. exacto. O sea, al final yo recuerdo mucho o sea, como experiencia propia de que yo soy alguien que llora mucho. em, o sea, siempre se me ha catalogado como una persona también exagerada, como una persona muy intensa, como, pues sí, alguien que no debería de estar sintiendo lo que siente, Ajá. ¿no? Y la verdad es que compartiendo, pues no solo con amigas, sino también, o sea, mujeres en el campo laboral, mujeres como en la vida en general, compartimos mucho estas experiencias donde, pues al final sí es como te nombran histérica, ¿no? O sea, Sí. no es tampoco que sea permitido sentir emociones justamente tampoco negativas, porque tampoco el enojo es algo permitido en las mujeres, por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, es cuando nos tachan también en el trabajo de exageradas. Y, pero que sí, por ejemplo, en la socialización, creo que esto de la empatía, digo, también entramos en un debate de las ciencias naturales, porque también por ahí estaba leyendo de que también corresponde a la cuestión biológica, que sí hay una cuestión biológica en cuestión de hormonas, de demás, que permitan a las mujeres
o sea, como cuestión también evolutiva, Ujú. por las prácticas que hemos Que han ejercido durante tantos ejercido, años. exacto, las mujeres tenemos esta mayor capacidad de sentir la empatía, ¿no? Además de que justamente pues estamos socializadas o estamos enseñadas A cuidar. a cuidar y que por lo tanto pues la cuestión emocional va a ir más de la mano. Sin embargo, esto no significa, como digo, que esté permitido el sentir realmente en el ser humano. Sí, Creo que no. es, más bien creo que es una discusión muy amplia que deberíamos de Ajá. Es tener. como sentir hasta cierto punto. Pero ya si Claro, lo expresas y te desbordas. claro, pero además justamente en esa socialización a lo que iba es que a las mujeres nos enseñan también a regirnos como tal por un concepto de amor. O sea, que Ok, todo lo debemos de hacer por amor ok. y que el amor es justamente como el dirigente de nuestras Tu vidas en realidad. motivación. Exacto. Entonces, como que también creo que en esas situaciones donde entra luego, por ejemplo, en la autoimagen, a diferencia de los hombres, no hay solo una imagen de, por ejemplo, una mujer de bien, que sí la hay, Ujú. pero que siempre el debate en las mujeres o que siempre ha habido esta contraposición de dos imágenes, de la mujer buena y la mujer, digamos, mala, ¿no? Ok. O sea, Ujú. la, ¿qué es? La Madonna o la Santa, ¿no? Pues no sé exactamente. Yo siempre el modelo que he asociado de mujer buena es mujer virgen. Ajá, y Ujú. está como la contraposición de una mujer pues totalmente rebelde, donde sale, Ujú. es que van a banear el La episodio si palabra. mencionan la palabra, entonces, pero por ejemplo, el personaje de la femme fatal, ¿no? O Ajá. sea, me refiero a, siempre ha habido una mujer como buena y una mujer mala. Ok. Entonces, eh, y al final ambas son altamente criticadas, o sea, porque justamente es como que los hombres no quieren a una o la otra específicamente, ¿no? Sino que Quieren quieren una ambas en combinación realidad. perfecta en de su cabeza de esas dos Ajá, mujeres. pero que entonces como que hay también estas situaciones de, pues se van a casar con la mujer buena, pero van a tener siempre una mujer mala también, ¿no? Digamos. Ujú. Pero entonces es siempre como, creo que entramos en estas expectativas también irreales en la cuestión laboral, donde justamente tienes que ser en realidad una mujer perfecta, teniendo este equilibrio perfecto, donde, sí, pues no tienes que ser tampoco la mujer maravilla, porque también es altamente criticada, o sea, de la mujer que lo puede todo, cuidando a todas las personas, siendo la esposa perfecta, etcétera, etcétera. Pero me refiero a la mujer, siempre va a ser criticada independiente del modelo al que se apegue, ¿no? Entonces, la autoimagen justamente entra en una situación, pues, compleja de, en realidad, la sociedad no quiere a una mujer, a No una quiero una mujer, mujer. justamente, y al final, eh, creo que se responsabiliza demasiado también a las mujeres en la continuación de estos machismos cotidianos, porque por ejemplo la mujer al final Es es como la la que que cría. educa, la que Ajá. cría, ¿no? Entonces, justamente creo que entramos como para tener Otro una capítulo continuación acerca de de este esto. episodio, sí, Estaría muy bien. totalmente. Pero que bueno, entonces también lo que quería mencionar era de estos micromachismos conocidos o estos machismos cotidianos, es de que entonces se pueden prevenir o no. Y que la respuesta sencilla, yo diría la directa, es no. No. Es difícil prevenirlos porque como ya lo dijimos durante toda esta plática, están tan arraigados, tan dentro de nuestra cultura, que hacer un trabajo de prevención de machismos cotidianos nos va a llevar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Claro que debe de haber, no se debe dejar de lado, pero
creo que este no es el momento de centrar todos los esfuerzos en esa parte. Sí, no, yo creo que lo que deberíamos estar hablando es de la atención de estas conductas y que la estrategia realmente justo realista, estratégica, urgente es atenderlas a tiempo para entonces hablar de esta prevención de violencia de género. Y que es justamente atender las cuestiones de raíz, en vez de, como mencionabas al inicio, atender o ya más bien reaccionar ante las consecuencias, pues... De todo lo que causó. O sea, Exacto. ya del acoso, ya del hostigamiento. Justo. Y entonces yo creo que es cerrar este episodio con eso, con mencionar que en nuestras prevenciones, en nuestras estrategias de violencia de género es hablar de estas conductas, es darle también sí un foco y que además, pues creo que la prevención de estos machismos cotidianos, yo en lo personal no lo creería como una estrategia o una ruta que se debe tomar en la cuestión laboral. Creo que no corresponde al ámbito laboral realizarlo, sino darles este foco. O sea, que creo que hablaríamos de esta prevención en etapas más tempranas, más bien en cuestiones educativas, formativas. Ok, para ya llegar al espacio laboral con todas esas ideas fuera de nuestra cabeza. Sí, creo que tratarlo en una etapa ya también adulta es mucho más complejo y es algo que justamente no hay los recursos para, y que creo que también estaría bastante interesante hablar en otro episodio sobre los recursos que van a las atenciones, a las capacitaciones, a las prevenciones y cómo también justamente debemos de ver el cómo repartirlas para realmente hablar de espacios libres de violencia, ¿no? Pero que justamente si vamos a hablar en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia de Género, tenemos que hablar de prevenir las violencias, digamos, que tienen una expresión más notable y que eso implica darle foco a lo que es cotidiano para atenderlo. Sí. Porque entonces no vamos, ¿cómo vamos a atender, por ejemplo, un acoso cuando seguimos premiando en la oficina el chiste que se le hace a la compañera o por justamente su vestimenta, por su modo de vivir, etcétera, etcétera, o a un compañero por no estar en el modelo de un hombre hegemónico, ¿no? Entonces, creo que justamente desde interés, algo que debemos insistir y que insistimos ya, es atender estos machismos cotidianos que en las capacitaciones, que en la visión de los protocolos, de los lineamientos, etcétera. Se trabaja en una cultura libre de... Claro, y que no estemos promoviendo el omitirlos, el reproducirlos y que no es simplemente, o sea, como un gesto políticamente correcto, sino que pues es prevención como primaria, ¿no? Y que es para realmente tener o construir una cultura laboral saludable. Sí, creo que para promover esta cultura laboral favorable, para promover un espacio donde todas las personas nos sintamos cómodas de estar yendo a trabajar, es de suma importancia el crear estas alternativas, estos liderazgos. Creo que recae mucho en las personas líderes, en cómo tú vas a hacer que tu equipo se comunique, cómo tú vas a expresar lo que necesitas, lo que requieres, y principalmente las personas que se dedican a capacitaciones y cómo todo esto se inserta dentro de una cultura organizacional.
Que no sea solamente el empezar a aventar capacitaciones y pláticas y talleres a diestra y siniestra y que de violencia de género y acoso, shalala, 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 sino que de verdad exista un plan en el cual todo esto esté dentro de una política organizacional, institucional, esté alineado con misión, con valores, con el objetivo de la empresa, con todas las acciones todas las acciones que están enmarcadas dentro de mi hacer como organización, tanto a la conformación de equipos como ya entregar un servicio final a un cliente, que todo esto esté empapado de ese liderazgo consciente, de ese toma de decisiones consciente y libre de seguir promoviendo esta violencia de género y seguir premiando estos ambientes. Sí, y creo que como último, pues es que no es como una casa de culpables, sino ver justamente o hacer notar que todas las personas somos justamente responsables de crear estos espacios laborales favorables, libres de violencia y que se trata de cuidar el tejido de relaciones donde trabajamos, que no es y que no es solamente justo de las personas como trabajadoras la cuestión, ¿no? Si necesitamos, como dices, el que se involucren las personas que tienen el poder de decisión, que tienen la capacidad de hacer estos ajustes, ¿no? De, por ejemplo, cambiar las dinámicas de las reuniones, redistribuir las tareas, crear también espacios donde las personas se sientan con la seguridad, con la comodidad de compartir cuáles son sus malestares, ¿no? Y cuáles involucran cuestiones de género. Que necesitamos esos espacios y que, otra vez, todas las personas tenemos que asumir nuestra responsabilidad en ello. En la reproducción de... Y pues con esto me parece que Que concluimos cerramos. este episodio. Bueno e intenso. Bueno e intenso. Entonces, creo que una conclusión muy grande de este episodio es entender que si lo llamamos micro machismos, vamos a tener micro respuestas ante esto. Ponerles el nombre de cotidiano va a hacer que de verdad se logre una transformación en todos los niveles de nuestra formación, de nuestro desarrollo como personas, y por eso es lo que tenemos que apostar. Por una transformación de violencias cotidianas, de género, y por una atención y prevención dentro de los espacios laborales que no contribuyan a tener impactos mucho más grandes. Y pues con esto entonces terminaríamos este episodio. Muchas gracias, Fer, otra vez. Gracias a ti, Diego. Pues gracias a ustedes por ver, por escuchar. Y nos vemos el próximo episodio.